Dios los bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos quedamos en el versículo 6 del capítulo 1, y así dice en su original griego: Hoimen on souneltontes eroton auton legontes curie eion tocrono touto apocatistanes ten Basileian to Israel. La Reina Valera del 60 lo traduce: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Recordemos que los apóstoles ya habían creído, hermanos, como que Jesucristo era el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, que iba a venir a redimirlos, a traerles el reino eterno que Dios les había prometido en los profetas al pueblo de Israel. Como nos dice Juan 6, 66 al 69, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los apóstoles ya habían creído, hermanos, que Jesucristo era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora esperaban que se manifestara ese reino prometido al pueblo judío en el Antiguo Testamento. En Lucas 16, 17, 20 al 21, los mismos fariseos le preguntaban acerca del reino de Dios, cuándo se manifestaría, y así dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Así es, hermano, el reino de Dios está entre vosotros cuando Jesucristo nos manda el Espíritu Santo a morar a nuestras vidas. En Lucas 19, 11, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dice que le preguntaban que si el reino se manifestaría inmediatamente, hermanos. Ellos habían creído que Jesucristo era el Cristo, y habían creído que era el Mesías y que los iba a redimir de la esclavitud en Roma y de la opresión que estaban teniendo, para librarlos de los impuestos, de tanto que estaban sufriendo en el Imperio Romano de aquel entonces. Por eso esperaban que si el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Esta pregunta se lo hacían constantemente a Jesucristo mientras caminaban con él, y no solamente ellos, sino los mismos líderes religiosos le hacían esta misma pregunta. En Hechos 1 al 3, el propósito de por qué se le manifestó vivo durante 40 días en el libro de los Hechos nos dice en Hechos 1:3, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoselos durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Los 40 días que se les presentó en el libro de los Hechos, les hablaba constantemente acerca del reino de Dios durante los 40 días. Aquí, el versículo que estamos estudiando, todavía Jesucristo está con ellos, y ellos le preguntan que si ya se manifestaría el reino tal como se lo prometieron a David, donde el hijo de David gobernaría eternamente el mundo entero, hablando del Mesías. En Isaías 42, 1, una de las profecías que hablaba acerca del Mesías, dice: he aquí mi siervo y yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ellos habían creído que Jesucristo era el Mesías porque habían visto el Espíritu Santo descender sobre él, y que él traería la justicia a las naciones, hermanos. En Isaías 61, 1 al 2, otra profecía dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová
me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Los discípulos sabían estas profecías haciendo referencia al Mesías. Esta profecía se cumplió en los evangelios, y en Lucas 4, 16 al 21 se cumple, y Jesucristo mismo habla acerca de ellas y dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquí vemos al Mesías, a Cristo, cumpliendo esta profecía. ¿Por qué? Porque ya había recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo que vendría sobre el Hijo de Dios, sobre el Mesías profetizado. En Lucas 24, 21 al 26, aún tenían dudas de que Jesucristo era el Mesías por cuanto había muerto en la cruz. Y dice en Lucas 24, 21 al 26, en el camino a Maús: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, es ya el tercer día que esto aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Aún los discípulos dudaron cuando ya vieron la muerte de Jesucristo, diciéndole que pensaban que Él era el que había de redimir a Israel, hermanos. Pensaban que Él era el que iba de redimir a Israel. Por eso Jesucristo se les tuvo que presentar vivo durante 40 días en el libro de los Hechos para aclararles este misterio, estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos esperaban el reino de Dios que se manifestara inmediatamente, que Él era el que había de redimir al pueblo de Israel. Lamentablemente interpretaron mal, porque Jesucristo iba a redimir, pero no solamente al pueblo de Israel y sacarlos de la opresión del imperio, sino más bien iba a redimir al mundo entero del pecado que asedia en la vida del mundo, hermanos. En Isaías 59, 21 al 20 al 21, al mismo Dios se le conoce como el Redentor, y dice, hablando del Mesías: y vendrá el Redentor a Sión, y los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltará de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Al mismo Mesías se le llamaba el Redentor, que iba a venir con el poder del Espíritu, hermanos. En Isaías 48, 17 al 22, uno de los nombres de Dios se le conoce Jehová Redentor, Yahweh Goalejá, Jehová tu Redentor. Al mismo Dios se le conocía como Dios tu Redentor. Era un nombre del Antiguo Testamento. Y en Isaías 48, 17 al 22 nos dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh,
Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra, decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. ¿No tuvieron sed cuando los llevó por los desiertos? Les hizo brotar agua de la piedra, abrió la peña y corrieron las aguas. No hay paz para los malos, dijo Jehová aquí. Jehová era el Redentor, el que los sacó de la esclavitud de Egipto y los llevó por el desierto y les dio a beber agua, hermanos. Aquí Jehová, tu Redentor. Por eso cuando vino el Mesías, los apóstoles creían que los iba a sacar de la esclavitud, que los iba a sacar de la opresión del imperio romano. ¿Por qué? Porque esperaban al que los había de redimir, haciendo mención a el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. En Isaías 54:8, hablando de Jehová Redentor, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor, Jehová tu Redentor, haciendo mención a Jehová Redentor, hermanos, al que redimió de la esclavitud al pueblo de Israel, lo sacó de la esclavitud, lo sacó de Egipto, lo sacó de Babilonia cuando regresaron con Nehemías y, y los profetas y los apóstoles esperaban que hiciera lo mismo, que lo sacara de Roma, que lo sacara de la opresión que estaban teniendo en aquel momento. Lamentablemente ellos interpretaron mal, porque no iba a redimirlos de la esclavitud, pero los iba a redimir de todos sus pecados, hermanos, como lo dice en Salmo 130 del 5 al 8. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que las centinelas a la mañana, más que las vigilias a la mañana, esperé Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Esta era la profecía, hermanos. Este era el verdadero significado de cómo iba a redimir a su pueblo y de cómo iba a redimir al mundo entero de nuestros pecados, hermanos. Este es el significado del Redentor, del Mesías, que vendría a redimir de todos nuestros pecados, hermanos. Este era el mensaje que estaba escrito en el Antiguo Testamento, y ellos esperaban que los redimiera de la esclavitud, pero no, los iba a redimir, hermanos, de sus pecados, así como nos redime a nosotros, como nos lo dice aquí David en este salmo, a redimir de los pecados. Ellos esperaban la redención, el reino físico que se manifestara, el reino que había tenido David, el gran reino que había tenido Salomón, que viniera esa paz, que viniera esa prosperidad para el pueblo de Israel. Lamentablemente, ellos habían olvidado la redención, pero de sus pecados, hermanos, lo más importante que podemos adquirir, que es la redención y el perdón de nuestros pecados, hermanos. En Isaías 49:26, hablando del mismo Jehová Redentor, dice, y a los que te despojaran, haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino. Y conocerá todo hombre que yo Jehová soy, Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Israel. Este era el mensaje completo, hermanos. El Salvador y el Redentor tuyo, hermanos. Salvarnos
de nuestros pecados, redimirnos de nuestros pecados. Este era el mensaje completo. Lamentablemente los apóstoles y aún el pueblo de Israel hoy lo ha malinterpretado para que venga a redimirlos, a darles el reino prometido, el reino eterno que le prometió a David en su Hijo, en su Mesías. Pero no, hermanos, Dios viene a través de su Hijo a salvarnos y a redimirnos, pero de nuestros pecados, hermanos, que es algo más importante para llevarnos a la vida eterna en su presencia, hermanos. En Isaías 60, 14 al 16, nos sigue diciendo de Jehová Redentor: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel, en vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasaba por ti. Haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, y el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo Jehová soy, el Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Este era el mensaje completo, hermanos. Iba a venir a traer salvación y redención, hermanos. Este es el mensaje completo. Así venía el Mesías a salvar y a redimir, pero primero nos tiene que redimir nuestros pecados, y después va a venir el reino eterno, hermanos. Primero viene a salvar nuestros pecados para poder entrar a esa ciudad eterna, a la ciudad prometida y al rey que iba a gobernar eternamente cuando venga Jesucristo en gloria en la nueva Jerusalén. En Lucas 1, 67 a 72 se cumple esta profecía en el mismo Jesucristo, y dice, cuando profetiza Zacarías, y dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Este, hermanos, era el mensaje completo, hermanos, donde vendría, donde se acordó de su santo pacto. ¿Para qué? Para redimir y salvar a su pueblo, hermanos. En la casa de David, hablando del Mesías, hablando de Jesucristo, que había redimir a su pueblo y levantar un Salvador, pero un Salvador de nuestros pecados, hermanos, no a salvarlos de la esclavitud en la que vivían en aquel momento, sino en la que viven hoy, que están en guerra día con día. Por eso, este es el mensaje completo, hermanos, que nos iba a salvar y a redimir. Los apóstoles no lo entendían, no lo lograban entender. Aquí el profeta Zacarías se los deja claro, donde iba a venir el Mesías prometido a redimir a su pueblo y a levantarles un poderoso Salvador, pero a salvar nuestros pecados, hermanos. En Tito 2, del 11 al 14 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí Jesucristo iba a venir a salvar y a redimirnos de nuestros pecados, a redimir de nuestros pecados, hermanos. En Romanos 14, 17 nos dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este es el reino de Dios que nos ha mandado, hermanos. Paz y gozo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que recibimos cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y entonces empezamos a vivir y a entrar al reino de Dios, hermanos. Al reino de Dios, cuando viene esa paz y ese gozo
que solamente tenemos a través de su Espíritu Santo. En Juan 3, del 1 al 15, este gozo viene solamente con el nuevo nacimiento y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este era el reino que nos iba a traer, hermanos, al redimirnos de nuestros pecados, a salvarnos de nuestros pecados. Entonces creemos en el Mesías y viene el reino de Dios a través del Espíritu Santo, y viene esa paz y ese gozo que nos da el que en el Espíritu, hermanos. Ese era el mensaje, este era el reino de Dios que vivimos hoy nosotros, aún aquí, y que un día se manifestará completamente cuando venga en gloria en su segunda venida nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 5, del 8 al 10, cuando la iglesia sea arrebatada, vemos cómo los seres vivientes, cuando es arrebatado a la iglesia, vienen a darle gracias a Dios por habernos redimido. Y dice en Apocalipsis 5, del 8 al 10, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y las 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí, hermanos, Dios nos redime y vamos a ser arrebatados, y es cuando vamos a ser reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, hermanos. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, hermanos, que fue redimida para Dios de todo lengua, linaje y pueblo y nación, no solamente para el pueblo judío como lo esperaban los apóstoles y como lo espera hoy el pueblo de Israel, sino de todo linaje y de toda lengua y de todo pueblo y de toda nación. Nos ha redimido al creer en su Hijo como nuestro Redentor y nuestro Salvador de pecados, hermanos. Por eso, hermanos, les invitamos a seguir añadiéndose a nuestras clases tanto de griego como de hebreo bíblico para comprender bien lo que Dios trata de decirnos en su palabra, hermanos, porque solamente a través del lenguaje original vemos todas las cosas y empezamos a escudriñar realmente lo que Dios trata y quiere de decirnos, que nos había de salvar y redimir a través de su Hijo, y redimirnos y salvarnos de nuestros pecados, hermanos, de salvarnos de la muerte eterna, del infierno, para traernos la redención a través de su Hijo. El mismo Jehová Redentor mandó a su propio Hijo para redimirnos en una cruz. Por eso, hermanos, los invitamos a seguir formando parte de nuestras clases, tanto de griego como de hebreo, para seguir escudriñando y encontrando las maravillas que realmente Dios trata de decirnos en su palabra. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.